Hola a todos, bueno ya dijeron, me llamo Mike, vengo de haber estado en Buffalo, que queda en Estados Unidos hace 2 días porque mi hermano se casó y se casó con una gringa conservadora, liberal, una cuestión muy rara y así que estuvimos 2 semanas ahí, la pasamos súper bien y ahora estoy aquí. Es raro porque estaba en pleno verano y ahora estoy en invierno y como que mi cuerpo no entiende nada. Así que estoy feliz de estar acá. Me gustaría hablarles sobre lo que es libertad, pero quiero que entiendan que esta exposición está muy ligada a mi experiencia personal, ¿ya? Yo soy ingeniero, no soy psicólogo, ni estudié ciencias políticas o algo así, pero me he dedicado mucho a trabajar con personas y en las ganas de querer hacer que las personas mejoren, me he encontrado con muchas realidades y sobre esas cosas que he descubierto de forma muy personal quiero hablarles, ¿ya? Quiero tratar de que ustedes puedan entender cuál es la perspectiva que yo he tenido que construir en mi mente para poder trabajar y funcionar ayudando a las personas, ¿ya? Bien, ¿qué es libertad? ¿Qué es libertad? Bueno, es una discusión gigante, ¿ya? Hay muchos pensadores que han hablado sobre esto, pero antes me gustaría hacerles como un pequeño ejercicio para que ustedes piensen, ¿ya? ¿Es libertad hacer lo que yo quiero? Una respuesta un poquito simplista podría ser que sí, pero vayamos un poquito más profundo. ¿Realmente quieres lo que se supone que quieres? O tal vez quieres querer lo que quieres, o tal vez no quieres querer lo que quieres. Ya se me olvidó. Si empezamos a ver lo que queremos como capas hacia algo bien profundo dentro de nosotros, la libertad se vuelve un concepto bastante amplio y difícil de entender y de envolver. ¿En realidad haces lo que quieres? ¿Te habías preguntado eso? ¿En realidad haces lo que quieres? ¿O a veces haces lo que no quieres? A mí me pasaba siempre en el colegio que yo tomaba mi cuaderno partiendo recién el año. Mi mamá me había comprado. Mi mamá siempre ha sido súper así como de las decoraciones, así que me compraba un estuche bonito con un lápiz rojo, verde, negro, lápiz mina, y decía, este año voy a subrayar todo con rojo. Todos los títulos van a ser en azul, los subtítulos van a ser en verde, y el texto va a ser en negro. Y partía el primer día de clase así. ¿A quién no le pasó alguna vez? Y después, al final de año, el primer generación un desorden. Todo en azul, porque se me había perdido todos los demás colores. O a quién no le ha pasado que dice, el lunes comienza la dieta. ¿Realmente haces lo que quieres? Si te estudias a ti mismo, puede que te des cuenta de que muchas veces haces exactamente lo que no querías hacer. Entonces esto de la libertad no es tan sencillo, ¿ya? No es solamente llegar y hacer lo que quiero hacer, lo que deseo hacer. Porque lo que deseo hacer en sí mismo ya es algo muy, muy, muy complejo. Yo me visto así como ustedes me ven, ¿ya? Me he dado cuenta que mi forma de vestirme cambia como cada 7 años. Es ridículo, pero es. Tu forma de vestir seguramente va a cambiar en un par de años más.
Ahora, si yo hubiese nacido en África, ¿me vestiría así? Probablemente no. Si hubiese nacido tal vez en otro contexto sociocultural, ¿me vestiría así? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que ustedes ven aquí? Soy yo. Es una respuesta de mi entorno. ¿Elegí libremente vestirme así? ¿Elegiste tú libremente vestirte como te vistes? O tal vez elegiste vestirte así como estás vestido en este mismo momento por las millones de influencias que han coartado tu libertad y te han hecho llegar a verte así como te ves, proyectarte así como te proyectas, mostrarte como te muestras. ¿Eres libre de vestirte como tú quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Acaso tu querer ha sido manipulado por los medios, por ejemplo? Solamente estoy haciéndoles pensar un poquito para que entiendan de que no es llegar y hablar sobre libertad, ¿no? Son muchos elementos que están involucrados en hacerte elegir. Y por lo tanto la libertad no va a ser un tema tan sencillo. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí. Perfecto. Y aquí vamos con definiciones clásicas de la libertad, ¿ya? Estado o condición de quien no es esclavo, libre determinación de las personas. Esto es como las definiciones que salen en la RAE y cosas así. Ya, son cortas, sencillas, pero cada pensador en la historia definió la libertad de una forma radicalmente diferente, ¿ya? Y eso es algo que me impresiona. Ahora me di cuenta, al hacer una pequeña investigación, de que la libertad, el tema de la libertad siempre tiene dos aristas, y justamente coinciden estas dos aristas con estas definiciones que ven acá. La primera arista, creo que esto lo tengo así, ¿puedo pasar? Sí. La primera arista sería la libertad del individuo frente a la sociedad, y se discuten temas como el libre pensamiento, la libertad de expresión, los derechos humanos, ¿ya? Tiene que ver con que la sociedad, o sea, de forma individual, cada uno dentro de la sociedad debiera manifestar cierta libertad, mientras esa libertad no interrumpa la de otro, y se discute cómo la sociedad debiera funcionar, entendiendo que todos los humanos debiésemos ser libres, ¿ya? Y la otra lista es la libertad del individuo frente a sí mismo, ¿ya? Y aquí se discute la moral, el libre albedrío, la conciencia y otras temáticas así. Tiene que ver con lo que yo les decía recién, ¿cierto? ¿Realmente haces lo que quieres? Aquí se discute, como esta es la otra lista de la libertad, se discute, ¿ya? Y me gustaría sobre esto hacer una observación. Esto es solamente una observación, ¿ya? La libertad, en realidad, es un cuestionamiento sobre el conflicto entre voluntades, ¿ya? Por lo tanto, la libertad siempre va a estar ligada a la voluntad. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si solo existiese una voluntad, no habría que hablar sobre la libertad, ¿ya? Porque la libertad siempre nace como un cuestionamiento sobre un choque o conflicto entre voluntades. Por ejemplo, la esclavitud, ¿qué es? Es un opresor, ¿no es cierto?, que impone su voluntad sobre la voluntad de otro, y un otro que tiene que asumir esa voluntad de su amo, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de liberar a los afroamericanos, por ejemplo, cuando estos salen de la esclavitud, ¿no es cierto? Ahí nace el tema de la libertad. Otro ejemplo sería, por ejemplo, hablando de libre pensamiento, la libertad de pensamiento, la Revolución Francesa, la voluntad de un monarca se imponía sobre el pueblo respecto a ideologías, ¿ya? Entonces, los de la revolución hablaban de libertad de pensamiento, en el fondo porque ellos deseaban
en su voluntad, ¿no es cierto?, pensar como ellos querían, sin que la voluntad de un monarca les exija cómo pensar. ¿Se entiende? E incluso en temas más personales, individuales, como el libre albedrío, por ejemplo, la voluntad de mis instintos, por ejemplo, coartan la voluntad de mi razón, que es lo que recién le estaba explicando, como lo de la dieta, ¿no es cierto? Mis instintos me dicen, come, engorda, ¿ya? Y mi razón, ¿qué me dice? Viene el verano. Entonces, parecían dos voluntades, ¿ya? La voluntad de mi instinto y la voluntad de mi razón. Y cuando hay conflicto entre esas voluntades, ahí recién podemos hablar sobre libertad, ¿ya? Y aquí me gustaría hablarles un poco sobre algunas perspectivas de pensadores importantes sobre el tema de la libertad, ¿ya? Freud, estos son resúmenes míos, ¿ya? Para Freud la libertad es una apariencia solamente, una especie de máscara que cubre el hecho de que el ser humano está en gran parte dominado por sus impulsos o instintos que sobreviven debajo de lo consciente y lo racional, ¿ya? Para Freud la libertad es como un chiste, ¿ya? Pero alcanzable a medida que nosotros vamos imponiendo nuestra razón sobre nuestros instintos, aunque es difícil de alcanzar porque nuestros instintos son muy poderosos y siempre hay un instinto que está escondido en nuestro subconsciente, ¿ya? Que nos está impulsando hacia hacer algo. En el fondo, casi que prácticamente él es muy negativo respecto a la libertad, ¿ya? Nietzsche, por otro lado, para él es como idealista, ¿ya? La libertad significa que los instintos más viriles, los instintos que disfrutan de luchar y vencer, predominen. Voy a volver a leer, perdón. La libertad significa que los instintos más viriles, los instintos que disfrutan de luchar y vencer, predominen sobre los otros instintos como el de la felicidad, ¿ya? Para Freud, la felicidad era como una tontera, ¿ya? Por ejemplo, escribe en Cómo se filosofa a martillazos, ¿ya? Su libro. El hombre libre, o mejor dicho aún, el espíritu que ha llegado a ser libre, pisotea esa forma despreciable de bienestar, hablando de la felicidad, con el que sueñan las vacas, ¿ya? El hombre libre es guerrero, ¿ya? En el fondo, el hombre libre es el hombre que es capaz de luchar por algo que cree, por un ideal. Kant, por otro lado, su propuesta de la libertad es más contraria a Freud, ¿ya? La capacidad de elección moral, precisamente siendo capaz de imponer una norma por encima de las propias afecciones, inclinaciones o deseos. O damos por hecho que existe esta libertad, o la ética no es posible. No sé si logran entender eso. Pero en el fondo, entendiendo de que nosotros elegimos cómo comportarnos, si no tenemos esta libertad, o sea, esta razón que dice no hay, no vas a comer más hamburguesas, ¿ya? No más hamburguesas, no más Coca-Cola, ¿no es cierto? En el fondo eso genera la ética, porque en el fondo son personas que eligen cómo comportarse por sobre sus propios instintos, ¿ya? Bien, eso era solamente para que tuvieran un contexto. Ahora les voy a hablar sobre mi perspectiva sobre la libertad. Y esto es muy raro, ¿ya? Y desde mi punto de vista, muy revolucionario a lo que tal vez has escuchado antes sobre la libertad, ¿ya? Y de verdad es muy raro, así que les voy a pedir que me pongan mucha atención, ¿ya? Ya, yo creo en una cosa que se llama la voluntad saludable, ¿ya? Y creo que una persona libre es una persona que tiene esta voluntad saludable, ¿ya? Voy a tratar de definir la voluntad saludable. Vamos, dice: la verdadera libertad descansa en el yo inocente, ¿ya? Esa otra definición mía. Quien posee la voluntad saludable, ¿ya?
el yo inocente es un desarrollo integral del ser humano, ¿ya? Mente, cuerpo, emociones, espíritu, etc., que está en todas estas partes exento de cualquier daño, ¿ya? O sea, un yo inocente es un yo que se ha desarrollado, pero que nunca jamás en ninguna de sus áreas ha sido dañado. O sea, tiene una mente sana, un cuerpo sano, una emocionalidad sana, todo sano, ¿ya? Definamos daño. El daño corresponde a cualquier afección que por consecuencia directa o indirecta reduzca la movilidad saludable o el desarrollo saludable de manera permanente en la persona, comprometiendo así su libertad, ¿ya? Entonces, daños serían aquellas experiencias por las que pasa una persona que terminan dañando su mente, dañando sus emociones, su espíritu, su cuerpo, ¿ya? De manera permanente, ¿ya? O sea, aquel daño que sea reversible ya no sería, desde mi perspectiva, daño. Un ejemplo de esto podrían ser los miedos, ¿ya? ¿Cuántos aquí le tienen miedo a las arañas? Yo le tengo miedo a las arañas. ¿Cuántos le tienen miedo a los ratones? Mi esposa hoy tiene un terror, es una cuestión ya de lo ridículo. Bien, los miedos, las fobias, son un ejemplo de daño, ¿ya? Ya sea por experiencias, se dicen de que los miedos y las fobias se traspasan, ¿no es cierto?, de los padres a los hijos. En el fondo, coartan tu libertad, ¿ya? El yo inocente, siguiente, el yo inocente encuentra su entorno saludable, ¿ya?, exento de daño, solo en el amor perfecto. Ante mayor amor esté expuesto un sujeto, menor será su daño y por lo tanto mayor será su libertad. Ya, por esto es muy profesional, porque ahora estoy metiendo el amor en lo que es la libertad. Mi propuesta es que una persona que se ha desarrollado en un contexto de amor perfecto, ¿ya?, va a ser una persona completamente libre, ¿ya? Mis padres están trabajando con un doctor que se llama Dr. Jack, ¿ya?, que tiene una propuesta muy interesante, ¿ya?, y tiene un plan bastante revolucionario sobre cómo lidiar con los niños abandonados, ¿ya? Él explica que el abandono genera una incapacidad para el vínculo en las personas y eso produce en los niños uno de los daños más grandes que uno puede experimentar, ¿ya? No sé si alguna vez estás relacionado con una persona que ha sido abandonada por sus padres. Yo he tenido la experiencia de relacionarme con muchos y es impresionante la cantidad de capacidades que estos chicos pierden por haber sido abandonados. Tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué hace esto así? ¿Por qué? Porque si le estamos dando todo, lo estamos amando, le estamos dando atención, le estamos dando todo lo que necesita, lo estamos amando, todo lo que podemos, pero el niño simplemente no puede dejar de comportarse así o asá, ¿ya? Lo que dice el Dr. Jack es que estos niños perdieron la capacidad del vínculo y por medio de la capacidad del vínculo, ¿ya?, con un otro, uno responde a la autoridad, ¿cachai? Uno se relaciona y como seres humanos sociales que somos, desarrollamos un montón de nuestras capacidades y estos niños pierden esa capacidad cuando son pequeñísimos. Entonces lo que él está haciendo, él está tomando a estos niños recién nacidos y está pidiéndole a familias que los acojan por un par de meses, o tal vez un año, máximo 2 años, y después los suelten y lo devuelvan al Sename. Es una cosa que suena pero horrible. Pero al hacer eso, tú le das
al niño la capacidad más importante, que es generar un vínculo. En el fondo le das amor. Y eso empodera al niño para tener, desde mi perspectiva, una voluntad saludable. ¿Se entiende, no? En el fondo, el daño es desamor. Y el desamor es el daño que coarta la libertad de las personas. El amor perfecto es inalcanzable para el ser humano, según yo. Todo esto según yo. Por lo tanto, todos han sufrido daño durante el proceso de la adultez y poseen una libertad limitada o coartada en algún aspecto. ¿Ya? Lo que estoy diciendo es que tú no eres libre. Y ni yo, nadie es libre, porque nadie ha vivido en el contexto de amor perfecto. Por lo tanto, en alguna u otra área, todos hemos perdido libertad. Porque hemos sido de alguna u otra manera dañados ante exponernos al desamor. Internamente, internamente, la libertad del humano es saboteada por el yo quebrado. ¿Ya? Y este es otro concepto, entonces. ¿Ya? Entonces estaba el yo inocente. ¿Ya? Se supone que el yo inocente posee esta voluntad saludable. Ahora está el yo quebrado. ¿Ya? El yo quebrado es la forma en que el yo inocente ha logrado sobreponerse y sobrevivir al daño. ¿Ya? Entonces, no sé, un ejemplo extremo de esto sería una persona con personalidad múltiple. ¿Ya? En el fondo, mi yo inocente ha sido ya tan quebrado que pareciera que estas personas tienen un quiebre en su mente, ¿ya? En su forma de entenderse y generan estas múltiples personalidades, y esta condición para la persona sería un yo quebrado. Ahora, todos tienen un yo quebrado, ¿ya? No todos los yo quebrados van a llegar a ser personalidad múltiple, pero todos poseemos este yo quebrado, ¿ya? Ya dije esto, el daño de alguna u otra manera está siempre vinculado al desamor. Bien, ahora, siguiente. El yo quebrado construye una identidad torcida del yo inocente y es parcialmente falso, así como parcialmente verdadero. ¿Ya? Entonces tu yo quebrado eres tú distorsionado, eres un tú que ha logrado sobrevivir, ¿ya? Es un tú que ha tenido que incorporar algunos elementos que no son tu yo inocente o tu yo saludable, por así decirlo, ¿ya? Y por lo tanto el yo quebrado va a ser un yo que es falso y que es verdadero, porque no todos hemos sido dañados en todas nuestras áreas, ¿ya? Entonces, al final el yo quebrado es una suma entre tu yo inocente y el desamor que ha habido en tu vida, y al final tu yo quebrado es como una mezcla, ¿ya? Y obviamente desde tu yo quebrado tú construyes tu identidad, ¿ya? Y obviamente eso genera un sinfín de posibilidades. El yo quebrado posee... me pasé, parece. El yo quebrado parece que no puse esto. Ya no importa. El yo quebrado posee deseos, pasiones, mentalidad, cosmovisión, lenguaje, gestos que definen la identidad torcida. Les voy a comentar una experiencia personal. Yo empecé a desarrollarme como persona. Estoy desarrollando Mike, se está desarrollando. Termina el colegio, entra a la universidad, hace ciertas cosas acá, ciertas cosas allá, perfecto, me siento bien conmigo mismo, con lo que estoy haciendo, y de repente mi yo quebrado empieza a tratar de encontrar valor, ¿ya? Por medio de hacer a las demás personas sentir menos valiosas que yo, ¿ya? Que eso
es una reacción gracias al desamor, porque una persona que ha sido completamente amada no tiene este impulso quebrado, ¿ya?, de valerse a sí mismo por medio de desvalorizar a las demás personas. Entonces me transformé en el típico perfil de una persona arrogante, ¿ya? Arrogante, y mi opinión siempre era yo consideraba que mi opinión era la más valiosa, la más importante, y me relacionaba así, generaba círculos sociales alrededor mío, bajo estas normas de relacionarme, y llegó un punto donde empezó a ser tan grave que la gente empezó a odiarme, ¿ya? Y me empecé a ir mal a todo el mundo, ¿ya? Hice un viaje a Malawi, estuve trabajando con niños allá durante 5 meses, y tengo en este viaje un montón de experiencias, ¿ya? Y para resumir esa experiencia, lo que me sucedió es que Dios me agarró y me dijo: Mike, tú tenés un problema grave, tenés que cambiar esto está mal. Fue súper doloroso. Como era tan orgulloso, me costó mucho entender de que me estaba equivocando. Y cuando llegué de vuelta a Chile, la gente empezó a decirme: oye, Mike, ¿sabes qué? Lo que quiero decirte algo, tú antes de irte a Malawi como que me caí mal, era como súper mala onda así. Pero ahora, como impresionante, como he cambiado, ¿no? Como no sé qué. Y yo quedaba así peor, ¿cachai? Bueno, la cosa es que justo cuando volví, ya me había dado cuenta de mi problema, volví a Chile y grabamos un documental sobre algunas cosas que estuvieron pasando en la iglesia donde asisto. Grabamos un documental largo. Entonces, han pasado ya unos 6 años desde ese momento, sí, más o menos, y hace poco le mostré el documental a unas personas, ¿ya? Y me vieron ahí hablando, y me miraron y dijeron: loco, ¿qué onda? Como si tuviera conocido en ese tiempo, me había caído súper mal. Así como, ¿pero por qué? ¿Qué onda? O sea, en el documental no decía nada como egocéntrico, ¿no es cierto? Solamente estaba contando la historia. Pero mis gestos, mi cara, mis manos, mi forma de expresarme estaba tan conectada a mi identidad construida en el yo quebrado, ¿ya?, que kinésicamente hablando, ¿cachai? ¿No? En mi corporalidad, yo era eso, ¿cachai? Y con el tiempo fue cambiando y la gente lo pudo notar. Pero, Mike, ¿qué onda? ¿Por qué? Ahora no veía así, ¿por qué te veía así antes? Y para mí fue bacán, porque dije: ¡oh! He mejorado. ¿Cachai? ¿No? Soy la mejor persona. Entonces, bueno, eso es un ejemplo muy personal, ¿ya?, de cómo funciona esto de que construimos una identidad en nuestro yo quebrado. Nuestro yo quebrado tiene deseos, tiene pasiones, tiene mentalidad, tiene forma de expresarse. Es toda una identidad construida en un yo quebrado, ¿ya? Bien, la construcción de la identidad será una suma entre las inclinaciones naturales de mi yo quebrado y los agentes externos limitadores de la libertad, ¿ya? Los externos limitadores de la libertad, siguiente, están relacionados con los agentes sociales que afectan la construcción de la identidad. Por ejemplo, los medios, la educación, la religión, la cultura, la moral, la ética, las leyes de tu país, las experiencias que has vivido. Y aquí la cuestión se mezcla, porque ya no eres ya solo tú con tu yo quebrado, ¿ya?, que es una mezcla entre tu yo inocente y las cosas malas que te han sucedido, el desamor, sino que ahora está toda una sociedad, ¿cachai?, que te influencia y que va aportando, ¿ya?, a tu formación, a la formación de tu identidad, por lo tanto también va influenciando tu libertad. Bien, vamos concluyendo. La libertad está profundamente relacionada con el amor. Por lo tanto, es un fenómeno social y afecta al individuo de forma interna y externa, ¿ya? Estas son mis conclusiones. Siguiente, entonces libertad sería poder hacer lo que quiero verdaderamente, y lo que quiero verdaderamente nace desde mi yo inocente,
y es empoderado por mi voluntad saludable. En el fondo, una persona libre es una persona que posee un yo inocente, ¿ya? Que desde mi punto de vista es imposible, posee un yo inocente, y por poseer un yo inocente también posee una voluntad saludable, y esa voluntad saludable lo empodera para ser libre. ¿Me entienden? Ya. El daño que coarta mi libertad puede ser restaurado solo con amor. ¿Han escuchado sobre Maturana? ¿Sí? Ya. Se parece un poco, muy poco, pero se parece un poco a lo que él plantea. ¿Ya? No sé si han escuchado sobre lo que él dice, pero él habla de la biología del amor, algo así. Y de reconocer el legítimo yo y un legítimo otro. ¿Ya? Y es bien interesante lo que hace Maturana, porque él toma el amor desde una perspectiva biológica y dice el ser humano desde una perspectiva de la evolución, ¿ya? Ha llegado hasta donde está, y su biología ha sido constituida y construida en base a las relaciones sociales. Por lo tanto, lo integral del ser humano solamente puede desarrollarse en el contexto del amor, ¿ya? Y de la aceptación mutua, y de reconocerme a mí como un yo legítimo y a ti como un otro legítimo. ¿Se entiende o no? Y lo que él dice en el fondo es que la educación y el desarrollo debe estar envuelto en este contexto de amor, porque solo así las personas se desarrollan integralmente, ¿ya? En realidad, yo creo que todos hemos entendido eso siempre, solamente que alguien ahora lo puso en palabras y lo escribió en un libro y ahora todos lo aman. No, para acá, no. Mi esposa lo ama, ¿ya? No, digo. No, mentira. Ya. Bueno, y una de sus conclusiones en fondo es que el amor sana, ¿ya? Porque si tú envuelves a una persona con aceptación, aprobación, esa persona con el tiempo empieza a modificar su cosmovisión y su entendimiento sobre sí mismo, sobre los demás, y eso lo empieza como a insertar de mejor manera en la sociedad y desarrolla mejor sus capacidades. En el fondo, desde mi punto de vista, uno va devolviéndose hacia el yo inocente. Y el yo inocente tiene una voluntad saludable, y desde una voluntad saludable tú eres capaz de reconocer a un otro, de aceptarlo, de respetarlo, y también de respetarte a ti mismo. Bueno. Ya, y aquí vamos a irnos por un poco de lista y terminamos, tenemos 10 minutos. ¿Qué sucede si quiero algo que en realidad no quiero? ¿Ya? Ya. ¿Alguna vez han conocido a alguien que haya dicho, yo quiero ser el peor padre del mundo? Yo cuando tenga un hijo, lo voy a maltratar. ¿Ya? Eso dudosamente lo vas a ver algún día, porque nadie quiere ser un mal padre o una mala madre, ¿ya? Nadie desea algo así, ¿ya? Sin embargo, yo que trabajo con jóvenes, con lo que más me encuentro es con padres que han herido mucho a sus hijos y madres que han herido muchos a sus hijos también, ¿ya? Tú te preguntas, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con la humanidad? Que no es capaz de amar, siendo que pareciera que el amor fuera la motivación más poderosa y profunda que tenemos. O sea, ¿para qué las personas con plata tienen lujos? ¿Para qué? Para hacerse mostrar, para valor, todo lo que el mundo quiere valor. Probablemente estés estudiando lo que estás estudiando, ni siquiera porque te gusta. Tal vez estés estudiando lo que estás estudiando solamente porque necesitas que alguien te reconozca. Y estás estudiando en realidad no porque te gusta eso, tal vez estás estudiando solamente por amor, porque necesitas amor, ¿cachai? No te podría asegurar eso, pero es una posibilidad. O tal vez una mezcla, te gusta y al mismo tiempo estás buscando reconocimiento, ser alguien. Ahora, ¿por qué los humanos no podemos simplemente amar?
Solo el amor libera a las personas. El amor empodera voluntades saludables. Las voluntades saludables están capacitadas para amar, lo que soluciona ambas aristas de la libertad. Si la sociedad ama, entonces hay respeto, diálogo, comunión, aceptación, libertad de expresión, etc. Ahora estoy viviendo en comunidad en Valparaíso. Yo y mi esposa, junto con otras personas, vivimos en la misma casa. Y de las personas que se fueron a vivir conmigo, muchos vienen de familias muy quebradas, varias separaciones, conflictos, ambientes no muy positivos en las casas. Y al venir ellos conmigo y con mi esposa, y al experimentar nuestra forma relativamente sana de relacionarnos, ¿ya? Muy poco conflicto, mucha muestra de cariño, mucha comunicación. Es impresionante ver cómo a ellos se les empieza a cambiar su forma de entender el amor, su forma de recibirlo y de darlo, ¿ya? Y eso se puede ver obviamente en la forma en que ellos se están relacionando con sus parejas o entre nosotros. Y ha sido muy interesante entender ese impacto. El otro día una persona de la comunidad que es muy solitario, pero solitario a nivel así, más onda, él no va al cine con personas, él va al cine solo. ¿Ya? Y cosas así, ¿ya? Es como, oh, ¿qué solo? ¿Qué persona más sola? Pero él es feliz solo, él no necesita a nadie, ¿ya? Y el otro día tuve un viaje de unas 3 semanas, volvió a la casa y dijo, no dice que me pasó la cosa más rara de mi vida. ¿Qué pasó? Me sentí solo. Y yo quedé así como, ¿qué? ¿No? Siéntete solo. En el fondo, el amor está restaurando tu, ¿cachai? Porque una persona tan independiente no puede realizarse, no puede ser feliz, no puede construir una relación de confianza con alguien y eso coarta su libertad. ¿Entienden, no? En el fondo, una persona sola, que ha aprendido a estar sola, no sueña con amar a alguien, pero no lo logra. Y eso roba su libertad de la forma más brutal, ¿ya? O una persona, por ejemplo, que es adicta sexual, ¿ya? Y quiere serle fiel a su pareja. Y gente llega a mí y me dice, yo la amo, yo no quiero destruirla, ¿cachai? Pero, puta, me caliento, ¿cachai o no? Y eso es lo que la gente vive todos los días. Para concluir, suena utópico todo esto, ¿no es cierto? Sobre todo entendiendo que el amor, o sea, de que en el fondo el amor perfecto es algo inalcanzable. En el fondo lo que te estoy diciendo es que el yo saludable es imposible, de que la voluntad saludable es imposible, ¿cachai? Y creo eso. Creo que es imposible. Y creo que la razón por la que soy cristiano y creo en Jesús y creo en Dios es porque yo tuve una experiencia personal, mi hermano murió cuando éramos muy pequeños, eso destruyó mi familia, fue súper doloroso, mis papás como que tuvieron un conflicto matrimonial que los llevó casi a la separación, pero estuvieron muy mal, peleaban mucho, se tiraban cosas. Y obviamente tuve que vivir eso cuando tenía como 10 años, entonces desarrollé una adolescencia bien complicada, me hacía caca en el colegio. Tenía un problema con mi esfínter. Y en ese tiempo en mi vida me encontré con Dios, ¿ya? Y con lo que me encontré fue una persona que ama de forma perfecta. Y aquí está como la clave. Dios me amó de forma tan perfecta cuando yo me encontré con Él. Yo tuve una experiencia de amor con Él, ¿ya? La Biblia dice que Dios es amor. Y al tener una experiencia de amor con Él, pude resolverme. Y en una cosa de 2-3 años, como iba mi futuro, iba así de mal en peor, ¿ya? Era así la historia del curso, como que así todos se burlaban, más encima mi papá es sudafricano, terrible fome, en Chile es muy importante ser bueno para la talla, ¿cachai? Entonces yo era pésimo para la talla, por eso es malo para la talla. Y como que me fue muy mal, ¿ya? Entonces, al encontrarme con esta mujer, como que logré empezar a construir mi identidad de un yo saludable.
y empecé a sentirme bien conmigo mismo, y empecé a mostrar esa seguridad, y de repente de un día para otro ya no era un niño tontito e inseguro, ¿se entiende, no? Entonces, yo creo de que Dios y su amor perfecto, ahora no el concepto, ¿ya? Porque muchos van a la iglesia, pero no tienen la experiencia, ¿ya? Yo creo que la experiencia de amor con Dios libera y te da libertad, ¿ya? Y construye un yo saludable y sana y te devuelve al yo inocente. Y con esto termino, lo he dicho más veces. Con esto termino. Cuando partí con esto fue porque estaba en un evento que estaba trabajando, ¿ya? Hago muchas cosas raras yo, pero empresas produzco eventos, ¿ya? Y en un momento estaba con un aparato y con el que te comunicas con las personas que están en el escenario y estaba haciendo, no, apaga esas luces, ahora viene el artista, no, así como gritando así, en ese como cuadradito en medio que están en los conciertos, era un concierto así como para 1500 personas, más o menos, no era mucho, pero bueno, 1500 Entonces estábamos ahí en medio trabajando y era un evento cristiano. Pero yo estaba en otro, que estaba trabajando, ¿cachai? Entonces estaba hablando así, gritándole de la cámara, ¡por ahí no! Y estaba como en esa onda, cuando de repente un expositor que me encanta, dijo, Dios está devolviéndonos a la inocencia. Y eso me golpeó. ¿Y saben qué? Me golpeó de forma tan literal que yo me vine abajo, como que mi cuerpo perdió fuerza. Justo había una silla detrás mío. Y me caí en la silla, pero tenéis que entender, yo estaba trabajando, ¿cachai? Estaba así, Dios está devolviéndonos a la inocencia, y sentí como una cosa en mi corazón, me caí en la silla, y me puse a llorar. Qué ridículo, pero me puse a llorar, y ahí entendí algo, ¿cachai, no? De que empecé a entender esto, y lo empecé a desarrollar. La inocencia vuelve a tu inocencia. Y te van a encontrar con Dios. Eso, muchas gracias.